mi nombre es Irina Burgos, soy mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima. En el marco del Día Universal del Niño, que fue el 20 de noviembre, declarado por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Niña y Adolescente, la Biblioteca Nacional del Perú, en alianza con la Fundación SM, ha programado el ciclo de charlas Un Mundo para los Niños y las Niñas, reflexiones sobre literatura infantil y juvenil y derechos de la niñez. Para el desarrollo de este ciclo hemos contado y contamos con la presencia de destacados escritores y escritoras que reflexionarán sobre los aportes de la literatura infantil y juvenil para la protección y promoción de los derechos del niño, niña y adolescente. En esta segunda charla de este día, denominada Literatura y Memoria, cómo comprender las historias personales, familiares y colectivas, el derecho a la identidad y pertenencia. Es un gusto contar con la participación de Rosa Carrasco, quien nació en Lima, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 2005 ganó con Yaxes la segunda Bienal de Cuento Infantil del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Es diseñadora y presidenta de la Asociación Peruana de Caligrafía Caligráfica y de Grupal, ONG que promueve la construcción de ciudadanía en las escuelas. Gestora de proyectos de fomento de la creatividad con niños y jóvenes en su espacio cultural La Boutique del Parque. Su más reciente novela, Carnaval, consolida su trabajo como narradora. En 2020 ha sido nominada al Premio Cervantes Chico. Bienvenida, Rosa, te escuchamos. Gracias, Irina. Gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por permitirme estar con todos y todas en este momento. Gracias a SM por haber creído en Carnaval y haber hecho que esta historia que hice con tanto cariño esté ahora en manos de muchos niños y niñas. Valoro mucho que se haya dado este espacio para hablar sobre todo de los derechos de los niños y las niñas en el marco de la Convención Internacional de Derechos del Niño que se diera en 1989 y que estuvo muy presente todavía en mi carrera universitaria, que la terminé en el año 93, así que la convención para todos nosotros era empezar a mirar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, ¿no? Dejar de tener esa visión de subalternidad en la cual el niño y la niña es algo que acompaña a nuestros días, acompañan a los adultos como si fueran parte integrante de nuestras cuotas de poder, más allá de pensar que los niños y las niñas tienen una identidad propia, tienen un mundo cultural propio, sus objetos culturales son otros, sus estados mentales también son propios, y en qué medida la protección de ello, de toda la infancia, va a permitir la construcción de una sociedad democrática y de paz, ¿no? Que se dé esto de hablar de cómo la literatura está ligada a la formación de identidad y memoria, para mí es muy importante porque una de mis carreras de origen, como lo dijiste, es el derecho, y el derecho al final viene a dar cuenta a posteriori, con posterioridad, de lo que sucede en la vida social. Las normas son producto primero de una experiencia práctica y nos damos cuenta en estos fenómenos sociales lo que después se regula, ¿no? Yo en este momento no voy a hablar propiamente del derecho, pero sí me interesa ver y reflexionar con ustedes cómo la identidad es un derecho fundamental y es un derecho humano porque nos define y nos coloca en el mundo como vida, como fin supremo, como ciudadanía, como ciudadanos, ¿no? Acabamos de pasar por un momento difícil en la coyuntura de nuestro país, donde hemos visto cómo todas las identidades, cada una ha ido saliendo a las calles a reclamar su espacio, ¿no? Y es que la identidad se construye, se forma, ¿no? Y cómo se forma esta desde la memoria, son algunas reflexiones que quiero hacer de ello, ¿no? Desde mi propia experiencia creativa, para que reflexionemos juntos cómo construimos esa memoria personal, esa memoria colectiva, familiar, ¿no? Empezaría por decir y preguntarnos qué es la memoria,
¿no? Nos iríamos a una cuestión también bastante fisiológica y decir que la memoria es una condición del cerebro, es parte de un proceso cognitivo en el cual vamos recabando información que nos es relevante para poder seguir vivos, ¿no? Toda la información que vamos recabando nos permite tener una lectura de la realidad para después poder corregir o continuar con ciertas actividades o ciertas acciones. Entonces, pareciera que el cerebro en la memoria tuviese una función de irnos conduciendo para no repetir aquellas cosas que puedan poner la vida en peligro, ¿no? El cerebro humano tiene como fin preservar la vida, ¿no? Nos va inconsciente y conscientemente dándonos poder e información para preservar la existencia. Nadie quiere morir, todos queremos vivir. ¿La memoria nos ayuda a eso? Parece que sí, porque al final de cuentas, la primera pregunta fue, ¿qué es la memoria? Y la segunda vendría a ser, ¿qué es lo que recuerdo? ¿Por qué recuerdo algunas cosas y por qué no recuerdo otras? ¿Por qué eligió mi cerebro, mi memoria, el recuerdo de ciertos episodios y no de otros? Tal vez la respuesta esté en porque tenemos que darle sentido a nuestra vida. Y ese sentido se lo da lo que recordamos. Si recuerdo mi nombre, sé que soy Rosa, pero si olvido mi nombre, si no sé quién soy, si de pronto tengo un cuadro de amnesia y me paro en el mundo y no sé dónde vivo, hacia dónde voy, porque mi vida se va a construir sobre lo que yo he construido como lo que soy, lo que le ha dado sentido al estar ahora presente. Entonces el presente en realidad es lo que nos está sucediendo, pero también desde la lectura de lo que somos, y esto se ha construido a través de la memoria, de lo que recordamos y aprendimos, ¿no? Memoria y conocimiento e información. Entonces, cuando alguien me pregunta sobre qué escribes, y aquí entra en tallar la literatura, pues voy a escribir sobre lo que recuerdo, sobre lo que conozco, sobre lo que viví y sobre lo que tiene sentido para mí, ¿no? Porque soy parte de esa vivencia, ese es el mundo que poseo. Todos nosotros vamos a dar cuenta de ese mundo y en esa medida es muy valioso saber que todos los que están acá conversando en este momento conmigo, escuchando esta pequeña charla, sepan que su memoria es valiosa porque los ha definido. Recordarla, identificarla, ¿no? Y no solamente la memoria de ese tiempo que hemos vivido. ¿Se imaginan lo rica que puede ser la memoria si tenemos en cuenta de que convivimos con otras personas que son mayores que nosotros, que a la vez nos transmiten lo que ellos vivieron y resulta que de pronto tenemos una memoria más grande, ¿no? Que viene desde los abuelos hacia los padres y que es esto que nos permite darle sentido a la vida hoy y también empezar a construir el sentido que queremos darle en el futuro. Eh, en, podríamos decir también, ¿no? Y eso a la hora de escribir, y no solamente de escribir respecto a nuestras propias vidas, no podemos recordarlo todo, no recordamos todo. Recordamos aquello que es importante para que estemos sanos y salvos en este momento, sean cosas positivas o negativas, ¿no? Entonces, pasa lo mismo también con la literatura, ¿no? Uno elige qué contar, uno elige qué recordar, uno elige construir ese universo, no responde a un plan, ¿no? Crear un universo con sentido. ¿Qué elegimos recordar? En mi caso, en el caso de todos los que estamos acá, si pidiera yo que hicieran un ejercicio de memoria y recordaran su infancia, cada uno va a tener sus propios recuerdos y también vamos a compartir otros, los que están con mi edad, de repente mis contemporáneos y los que son contemporáneos entre un grupo u otro, van a recordar cosas que les fueron comunes de manera colectiva porque pertenecemos a un país, no somos peruanos, peruanas, entonces hemos compartido también espacios históricos que nos han marcado, ¿no? Y van creando lo que después llamaremos memoria colectiva. En mi caso, cuando me preguntan, por ejemplo, sobre carnaval, sobre qué está basado carnaval, sobre mi infancia y cómo fue el verano de 1979 y cómo lo percibía yo a esa edad.
¿no? Construí también en esa historia un personaje, dos personajes que eran de otra época, que eran de verano de 1939, y para construirlos tuve que recurrir a información. Y ahí de nuevo volvemos a la literatura. Esa información donde estuvo en libros, qué pasó en 1939, cómo era 1939, qué música se escuchaba en 1939, y de pronto fui alimentada por el registro que otros habían hecho de un tiempo que yo no viví. Y eso fue a parar a mi conocimiento, fue a parar al bagaje que iba a usar para hacer carnaval, y entonces podemos decir que en cierto modo tengo un recuerdo de ese carnaval, pero es un recuerdo que está mediado por la narración de otro, ¿no? Me gusta mucho juntar generaciones cuando escribo, porque sí siento que es importante esta retroalimentación de los diversos mundos que experimentamos de acuerdo a nuestra edad. Eh, ¿Qué elegimos recordar? No lo elegimos. No lo elegimos. En realidad, alguien puede decirme que realmente lo que recuerda en el momento en que lo vivió dijo, nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar. Lo más probable es que no, pero tuvo un efecto en nuestras emociones, tuvo un efecto en lo que nos iba a definir, que por eso lo recordamos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los traumas? Y de repente acá podría hablar mejor que yo un psicólogo. Están ahí y de repente es horrible recordarlos, ¿no? Pero tienen un propósito, ¿no? De repente permitirnos reflexionar sobre algo que pareció injusto, que no debió pasarnos, pero que pasó. Entonces, si bien yo no elijo qué recordar, porque están en mi memoria esas cosas, sí elijo cómo interpretarlos. Y aquí volvemos a la narrativa. Se va creando una narrativa de los recuerdos. Nosotros editamos nuestros recuerdos, pensamos y reflexionamos sobre ellos y elegimos qué pensar. Lo que yo elija pensar sobre mis recuerdos, la interpretación que yo tenga sobre mis recuerdos, positivos o negativos, va a determinar también mis acciones, mis afectos y mis emociones, ¿no? Entonces, y eso es transversal no solamente al recuerdo. Cada suceso que nos acontece pasa por ser analizado desde nuestro pensamiento. ¿Qué pensamos sobre lo que nos sucede? ¿Cómo lo pensamos? ¿No? Para determinar después qué acciones tomar. Entonces, ¿qué elijo recordar? Ahí llegaron los recuerdos. No sé bien cómo sucede, es una cuestión totalmente también bioquímica, ¿no? Eh, eh, pero sí puedo elegir cómo interpretarlos. Y aquí entra justamente algo maravilloso que tiene que ver con la literatura, que elijo contar. ¿Qué plan quiero para esa historia? ¿Qué plan quiero narrar? ¿Qué sentido le quiero dar a todo esto que está viniendo desde mis emociones, desde lo que viví y que considero relevante compartir con otros? ¿Cómo se construye la historia? ¿No? Y acá ya me salgo de la literatura. ¿Qué se dijo en los libros de historia? ¿De quiénes se habló? ¿Por qué se habló de ellos? ¿Cómo llega ese pasado a los niños? Y aquí también podemos mencionar otra dimensión importante. ¿Cómo se construye la historia desde el poder? ¿Quién determina qué se dice y qué no se dice? Va también a ser parte de quien en este momento narra, ¿no? En el caso de los que hacemos ficción y no hacemos tratados de historia, ni reportajes sobre lo que está sucediendo, los que hacemos ficción elegimos contar. Somos los que decidimos qué vamos a contar y qué vamos a transmitirle a los otros, ¿no? Desde aquello que consideramos es importante y relevante, ¿para qué? Para que el otro se sostenga. Y en el caso, por ejemplo, de la literatura infantil, que es lo que nos trae en este momento a este, a este bonito conversatorio, los chicos reciben la memoria del adulto, porque quien hace el texto para niños es alguien que vivió antes que ellos. Ya he elegido qué contarles. Yo he elegido qué contarles a ellos. He elegido contarles lo que son mis recuerdos, mi memoria, mis sensaciones, lo que valoro, lo que considero importante. Y creo todo un mundo ficcional para transmitirlo como una forma de conocimiento y de aprendizaje, siendo tan distintos, ¿no? Siendo tan distintos porque un niño es alguien que está en una edad distinta a la mía, pero yo también he sido niña y también recuerdo cómo me sentía. También recuerdo que
tenía existencia propia. A veces los adultos lo olvidamos. Yo recuerdo que a mis 8, 9, 10 años yo estaba bien instalada en el mundo, no tenía poder, no podía determinar qué iba a hacer, no podía salir de mi casa, irme, entrar o no estar, pero sí sentía las cosas que pasaban. Mi nivel de interpretación de la realidad estaba limitado porque no tenía mucha experiencia ni mucho conocimiento, pero percibía la realidad. Sabía cuando habían cosas problemáticas, sabía cuando habían tiempos de paz, sabía y entendía, en algún momento lo pasé cuando tenía 8 años, el toque de queda del gobierno militar, sabía lo que no era salir de noche, por ahí me explicaban, no intuía mucho cómo está construyéndose la memoria de nuestros niños y niñas en este momento crucial en la historia de la humanidad, como es la pandemia producida por la COVID-19. ¿Cómo se quedará ese registro? ¿Qué información estamos compartiendo? ¿No? ¿Qué literatura les está llegando en este momento? ¿Cuál sería la literatura ideal para este momento? ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían los libros que los acompañen mejor para experimentar este proceso también, ¿no? Entonces, si me preguntaran sobre carnaval y me dijeran, ¿es tu infancia? ¿Usaste una ficción? Sí, no escogí un libro de memorias, ¿no? Eso no quiere decir que un libro de memorias no sea literatura. También es literatura, porque en un libro de memorias las personas van a elegir qué contar sobre ellas mismas. Entonces estamos hablando que también hay una edición, hay una elección de lo que se narra, de lo que se cuenta, de lo que se recuerda y de lo que no es relevante, ¿no? En todas las obras hay un ejercicio de memoria, ¿no? Y así escribamos sobre el futuro, lo vamos a hacer sobre la información que desde el pasado y el presente nos ha llegado, porque el futuro se construye en base a información que tenemos. Uno A con B para proponer que va a ser C. Entonces, el futuro no viene a ser otra cosa que una postulación de lo que esperamos suceda a partir de los acontecimientos y cosas que ya se dieron, ¿no? Nadie puede construir el futuro sin haber unido categorías ya existentes, ¿no? Imaginamos el futuro desde nuestro conocimiento, no desde lo impensado. Lo impensado en realidad es la fantasía de la recreación de lo que queremos que sea a partir de un montón de ingredientes que ya conocemos, ¿no? Eh, la literatura infantil se nutre de la memoria del autor, lo acabo de decir, sí se nutre, porque es esa memoria la que detona, ¿no? Uno de pronto está y no me van, y lo voy a compartir acá, lo deben compartir muchas de mis compañeras escritoras y escritores, uno vive, tiene una vida y de pronto sucede que en el día a día ocurre un hecho que de pronto nos llama la atención porque ha detonado algún tipo de recuerdo o algún tipo de emoción. Entonces se nutre de lo que hemos vivido, se nutre, usamos personajes ficticios, usamos lugares que no existen, podemos usar tiempos pasados, pero va a estar el hilo conductor de lo que nosotros sentimos y de nuestra visión del mundo a través de ese texto. No es un proceso de enajenación en el cual yo me salgo del todo y dejo de ser yo para ser otro. Ese otro está también permeado por lo que yo soy, ¿no? Eh, ¿Hay una relación entre memoria y conocimiento y recuerdo? Sí, ¿no? El recuerdo. Alguna vez me dijeron por ahí que recuerdo venía etimológicamente de cor, que tiene que ver con el corazón, ¿no? Entonces parece que la memoria también está muy ligada a las emociones. Se queda instalado lo que nos emocionó, ¿no? ¿Y qué late fuerte cuando nos emocionamos? Pues el corazón, ¿no? Eh, y acordarse, por ejemplo, ¿qué es? Es recordar algo. Yo me acuerdo de, ¿no? Y me acuerdo de porque tengo memoria. Si mi memoria se borrara, no podría acordarme de las cosas. Entonces, nuestra construcción de recuerdos está ligado a este ejercicio de registro que la memoria hizo para sostenernos y mantenernos vivos y ser en este momento quienes somos. Y así se va creando la identidad, ¿no? Yo tengo una identidad producto de todo lo que se ha construido a lo largo de mi vida y que responde a esos recuerdos y a ese conocimiento que tengo de mí misma a partir de lo que mi memoria también trae, ¿no? Entonces, hablar
de memoria también es hablar de identidad y por ende de pertenencia. Eh, Me preguntaron, y en todo caso en lo que está puesto para la charla, hablar un poco de la memoria personal, de la memoria familiar, de cómo se construye, de la memoria colectiva, ¿no? La memoria personal es una memoria muy íntima. Cada uno de nosotros va tomando un registro del entorno que va y va creando su propia lectura del mundo. La memoria familiar es esa que se construye en la retroalimentación con los nuestros, ¿no? Esa que compartimos con la familia, te acuerdas el cumpleaños, la abuelita, tal momento que vivimos juntos. Y la memoria colectiva es la que también se construye cuando el paso de la historia nos involucra a todos, ¿no? Un terremoto, eh, un conflicto social, un conflicto político, una crisis económica, ¿no? Y aquí quiero recurrir a ciertos libros que quiero mencionar para que también los puedan buscar si les interesa. Ya no están tan ligados a la literatura infantil, están ligados más a una literatura de adultos, porque creo que esta charla, y no me equivoco, me parece que deben haber no solamente personas ligadas al mundo de la literatura, sino también maestros y padres, ¿no? Entonces, eh, querer que los chicos y chicas lean pasa por el hecho de que los adultos tenemos que dar el ejemplo leyendo, ¿no? Entonces, de repente no hemos tenido una eh, práctica lectora muy grande, pero podemos empezar a mirar en ese ejercicio que queremos que nuestros hijos realicen, algo en lo que nosotros también podemos ir creciendo. Y aquí para hablar de literatura, memoria y la construcción de la memoria personal, viene a mi mente un autor que ya todos saben que soy fanática de él, Philip Roth, y una novela que me gustó mucho de él, que tiene que ver con su trilogía americana, que es Pastoral Americana, y la vida del sueco Lvov, ¿no? El sueco Lvov es un chico entrañable del Newark de los años 40, el hijo predilecto de la comunidad judía neoyorquina de esa época, un chico de barrio talentoso, bueno, eh, deportista que llevaba muchos logros a su comunidad, un chico perfecto. Y sin embargo, la historia de Estados Unidos pasa por su familia y pierde a su hija. Pierde a su hija, pero no la pierde porque la hija muere, pierde porque la hija decide unirse a grupos subversivos y volverse una terrorista adolescente. ¿Se imaginan ese dolor? Pastoral Americana es la historia personal del sueco Lvov, de cómo este episodio en su vida lo marcó para siempre y cómo determinó eh, su capacidad, cómo determinó si volvería a ser feliz o si ya no lo sería. Esa pérdida personal lo marcó y el sueco, por más que siguió cumpliendo todas las obligaciones y todos los compromisos que desde su ética y desde su moral quería cumplir, jamás se volvió a sentir pleno, ¿no? Entonces, esta novela, por ejemplo, me lleva a la elección del autor por concebir un personaje, una historia personal, que también a través de ella se va a ver el proceso histórico y colectivo. Pero en sí, la narrativa que es elegido es la del personaje, la de la vida personal de alguien, ¿no? Podemos citar otras obras, por ejemplo, El diario de Ana Frank, cómo ella decide contar desde su voz, desde lo que experimenta, ¿no? Y así se va construyendo memoria, sí, se va construyendo memoria personal, es riquísima la memoria personal. Ahí puedo hablar también de lo importante que podría ser en las escuelas en este momento que estamos con los talleres virtuales, empezar a hacer que los chicos y chicas empiecen a dar cuenta de lo que están viviendo en este momento como cambio eh, social. No es un cambio de era, una nueva forma de aprender desde lo virtual, cómo experimentan el no salir, el estar sin sus amigos físicamente, pero estar ahora mucho más virtualmente, la construcción de esos recuerdos, la construcción de este presente, la narrativa que se le dé a este presente desde esas voces, ¿no? Que no
que no necesariamente es la voz del adulto, ¿no? Yo puedo tener una idea sobre lo que ellos están experimentando, pero en realidad son ellos los que lo están experimentando. Y eso va a determinar la memoria futura, o sea, cuando estemos de acá unos 5 años, 10, ¿cómo fue ese proceso? ¿No? Y cómo se crea la identidad. ¿Será igual la identidad de alguien que se relaciona a través de la virtualidad, de alguien como yo que se construyó en base a lo presencial? ¿No? ¿Cómo está permeando también la tecnología en la construcción de esa identidad? ¿Qué información recibe un chico y una chica de este momento con relación a la información que yo recibía? Mi información era totalmente nacional. Lo más internacional que podía filtrarse eran las series de televisión que llegaban del extranjero o algún libro que leía. Pero en un mundo donde interactúo por TikTok y por redes sociales, donde constantemente estoy viendo lo que pasa en el mundo, ¿cómo va a ser la identidad de esos chicos y chicas? ¿Será tan reducida el espacio nacional o será una identidad más ligada a lo global? ¿No? Otra de las dimensiones es la familiar. Se construye una historia familiar, se construye una historia familiar. Esa narrativa se da dentro de la familia y dentro de la familia cada uno asume roles, ¿no? El hermano mayor, el hermano segundo, el tercero, el cuarto, el tío, el abuelo. Hay familias ampliadas, hay familias reducidas, hay familias con más hijos, con menos hijos, hay familias heterosexuales, hay familias homosexuales, hay familias unipersonales, hay familias enormes y hay familias chiquititas. ¿Cómo se construye la historia de cada familia de acuerdo a la experiencia del entorno de ese grupo? Cada grupo tiene su propia intimidad, ¿no? Su propia lectura. Y cómo se viene construyendo también la memoria familiar desde el discurso ancestral. Cómo era mi abuelo con mi padre, cómo es mi padre conmigo, cómo soy yo con mis hijos, ¿no? Alguna vez una amiga que se especializaba en unas terapias, a las que llaman terapia de constelaciones, me hablaba mucho de cómo toda esta memoria que se va heredando desde los ancestros va también determinando algunas formas de sentirnos, ¿no? ¿Por qué me siento triste? Si yo en realidad soy alegre, pero de repente mi mamá es triste, ¿no? Y acá recordamos a Valdelomar y su poema Tristitia. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. ¿Cómo se construyó la memoria en ese hogar? ¿Desde la alegría? ¿Desde la tristeza? ¿Qué lectura le dimos en el hogar al presente? ¿Cómo lo construimos? ¿No? Eso también es un proceso que se va a dar en el grupo, ¿no? Y acá llega a mí una novela también americana, porque ¿y por qué voy a las novelas americanas? Les parecerá curioso, ¿no? Cómo menciona tanto novelas americanas. Y tiene que ver con que yo de niña no era lectora, era muy inquieta, entonces me hacían ver mucho películas antiguas. Entonces primero me vi todos los clásicos del cine antiguo, hollywoodense, y después descubrí que estaban basados en novelas, entonces fui a las novelas, ¿no? Que también es una buena forma de ayudar a los chicos a acercarse a los libros. Busquen aquellos libros donde hay de repente alguna película y sobre eso después decirles, mira, ¿te gustó la película? Acá está el libro, ¿no? Entonces, esta novela de John Steinbeck, Las Viñas de la Ira, ¿por qué digo que es una memoria familiar? Porque es la familia Joad que experimenta la recesión fuerte de 1929, donde tuvieron que dejar sus tierras para irse a buscar vida como campesinos en tierras que no les eran propias, sobre todo en la producción de frutos en California, y cómo todas estas familias pobres del interior de Estados Unidos tuvieron que meter todos sus cacharros en un camión y sin un sol en el bolsillo, cruzar Estados Unidos para llegar y tener una posibilidad de trabajo, ¿no? Y aquí la figura del hijo, Tom Joe que llegaba de haber cumplido una condena en la cárcel y se encuentra con que ese periodo en que estuvo preso, el mundo cambió y salió y encontró otro orden de cosas, y cómo esta familia se une para sobrevivir toda la precariedad. Es la historia familiar. Es la historia de esta familia en medio de una crisis económica brutal, ¿no? Y aquí también el narrador, cómo utiliza todos los recursos que hay
de los enlaces emocionales, de los caracteres, de las personalidades, para crear el universo de esta familia en medio de un momento determinado. La literatura, dando cuenta de un episodio de la vida de los norteamericanos en 1929, de una memoria familiar que también pasa por lo histórico, ¿no? Y también recuerdo en esas películas clásicas Por quién doblan las campanas, y después acercarme al texto hermoso de Ernest Hemingway sobre Robert Jordan, este joven que estaba metido en las brigadas internacionales, que se había ido a unir a la resistencia española contra Franco. Y lo lindo, y lo quiero leer acá, es el epígrafe de la novela, y aquí tenemos que ver cómo se crea esta memoria, porque somos todos, ¿no? En el epígrafe de esa novela hay un poema de John Donne que dice: nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad, y por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y aquí llego a la memoria colectiva. ¿Por quién doblan las campanas? Eso es la humanidad, la memoria colectiva. Y la literatura queriendo unirnos, queriendo que nos toquemos en esa humanidad, ¿no? Doblan por ti, sí, cuando muere uno, muere algo de mí. Acabamos de ver hace poco en nuestro país, y de acá aprovecho para mandar mis condolencias a las madres de los chicos que han fallecido, y me sentí tocada, porque también fui joven, y me puse en el lugar y pensar qué hubiese pasado si no me hubiesen permitido vivir después de los 22 años. Terminar una vida joven es mutilar el futuro. Y Don lo sabe. Por eso dicen, no preguntes por quién dobla las campanas, doblan por ti. La memoria colectiva se está creando en este momento. Cada uno de nosotros está teniendo una lectura de lo que sucede, y vamos a dar cuenta de ello. En la literatura, ¿cómo la damos? Tenemos esta novela de Hemingway, tenemos, por ejemplo, algo como Los Miserables, hace muchos años, Víctor Hugo, dando cuenta de toda esa Francia que estaba en ese proceso de revolución contra Luis Felipe II, ¿no? Las barricadas, este hombre que había transgredido las leyes y que tenía que estar como fugitivo, la familia Thénardier, que deviene de haber sido una familia medianamente decente en una familia totalmente destruida por la miseria, en Gravroche, un pequeño niño que está metido entre las barricadas y que da su vida corriendo y llevando armas de un lado a otro, como la historia de Francia está pasando por esa novela de una manera total, ¿no? Y se crea una memoria. Yo estoy segura que no va a haber francés que al leer Los Miserables no se le llene el pecho de emoción, ¿no? Como a nosotros cuando leemos un libro de Arguedas, o todos aquellos libros que dan cuenta de nuestra historia y de esa memoria que compartimos, que nos define, ¿no? Y todo esto que les he dicho tiene que ver con también algo que se va construyendo, y ahora sí aterrizo con los niños. De todas estas películas, para mí la más bonita era Matar a un ruiseñor, y por eso fui al libro de Harper Lee, tremenda escritora, con un libro precioso como es Matar a un ruiseñor. ¿Y por qué digo Matar a un ruiseñor? Porque fue una adulta, y aquí venimos a la construcción de la memoria de los niños, fue una adulta que eligió un personaje infantil. Harper Lee decidió hablar de Scout. Y cuando yo vi esa película, Scout tenía mi edad, tenía 8 años. Y fue una niña que tuvo que enfrentarse a que su padre defendiera a un hombre negro en un Estados Unidos totalmente racista. Y cómo se crea ante ella la figura del padre que está por encima de los intereses personales de su familia, sino que sobre todo defiende la justicia y la verdad,
¿no? Entonces, esta niña que tenía temores, que jugaba, que se encuentra con este personaje misterioso que vivía al frente de su casa, al que ella consideraba como un ruiseñor, con el que intercambiaba ciertos juguetes a través de un árbol, eh, se me quedó grabado. Se me quedó grabado, es más, ahora puedo decirlo de repente, me ha llevado a reflexionar, me doy cuenta que Razvan Comaniescu, el personaje de Carnaval, es un hombre misterioso como lo era eh, Boo Radley en el famoso libro de Harper Lee. Y de repente se me quedó grabado en la memoria el hecho de los personajes, estos que vemos y no sabemos bien quiénes son, quiénes no son, qué hay detrás de sus historias, por qué ese silencio. Se construyó algo en la memoria, hubo algo que impactó y se quedó, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a elegir, a escribir, en cierto modo elige, pero ya está un poco determinado porque parece que la vida te eligió antes y te dejó ciertas cosas estampadas, ¿no? Matar a un ruiseñor es un libro maravilloso. Calpurnia, la empleada afroamericana que trabajaba con ellos, que hacía las veces de madre porque no había mamá, ¿no? La personalidad de Scout, la personalidad de Scout para mí es linda porque es una niña que no entra en los parámetros de la niña princesa. A ella le gusta revolcarse, le gusta trompearse en el colegio cuando los chiquitos se portan mal y tenía una identidad muy particular, muy peculiar, que me hacía sentir, al menos cuando era niña, que las niñas también podíamos hacer cosas audaces, ¿no? Y que también podíamos tomar al toro por las astas. Entonces, ¿qué decidió contar Harper Lee? Y eso que Harper Lee contó, como sus recuerdos de memorias, impregnó en mi memoria y ha salido ahora a la luz después de muchos años. Entonces, cuando hablamos de literatura infantil y memoria, tenemos que tener presentes que somos los adultos los que estamos transmitiendo información a los chicos a través de esos libros, ¿no? Cómo construir su identidad desde la peruanidad, desde lo que compartimos. Carnaval tiene parte de esa identidad que fue elegida, la comida peruana, el alimento, ¿no? Esa comida que no es la gourmet, sino la que se construye en los hogares, ¿no? Y que es de repente la que nos ha permitido después dar el salto a la otra comida. ¿Cómo se construye esa identidad? Y también algo importante, ¿no? A veces yo siento que podría decirse, Rosa Carrasco escribe sobre cosas muy urbanas. Sí, es mi memoria, nací en Lima, ¿no? Y puede haber otro autor que escriba sobre cosas más andinas y otro sobre cosas más del oriente, ¿no? O de la costa, de la provincia. Cada uno va a elegir aquello que le es más afín. Esto no va a disminuir la construcción de la memoria de los niños. Si un niño andino lee un libro sobre la costa o un niño de la costa lee un libro sobre los Andes o un niño urbano sobre una historia del campo, no está perdiendo identidad. Al contrario, la está afirmando desde la alteridad, desde conocer al otro y conocer en ese otro lo que los une, a pesar de esas diferencias, ¿no? Y aquí viene Saussure y su famoso estructuralismo en el cual las cosas se definen por oposición, ¿no? No solamente por lo que son, sino por lo que no son, ¿no? Yo soy mujer porque ser mujer tiene todas unas características, pero también soy mujer porque no soy hombre. ¿No? Entonces, ¿cómo se define la memoria desde aquello que comunica lo que yo vivo en mi entorno, lo que de repente coincide con mi entorno y también con aquello que no es de mi entorno? ¿No? En esa medida yo valoro mucho la amplitud que tienen las editoriales para poner en sus planes lectores diversidad, diversidad. Mientras más diversidad haya en la creación de la memoria a través de los libros, estamos construyendo un mundo donde los futuros ciudadanos y ciudadanas van a aceptar la diferencia y la diversidad, ¿no? Y eso es la construcción de paz,
¿no? Por eso me encanta ver muchas veces en los planes lectores diferentes temas desde diferentes ópticas y desde diferentes realidades, porque al final lo principal está transversal. Todas van a hablar de un conflicto, todas van a hablar de la superación o de un problema ético o moral, todas van a hablar sobre el humano, ¿no? En diferentes contextos. Y aquí quería hablar justamente de esta oposición, eh, que la identidad es fundamental para identificarse con los personajes literarios. Porque tú tienes una identidad y el personaje literario tiene otra. Entonces tú estás en un diálogo con el personaje, ¿no? Entonces, en un diálogo con el personaje y lo empiezas a admirar, lo empiezas a querer desde la diferencia y también desde las cosas donde se convergen, ¿no? Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es Holden Caulfield, del libro de Salinger, El guardián entre el centeno. ¿Y qué puede tener Rosa con relación a la identidad en común con Holden Caulfield? Rosa es adulta mayor, ¿no? Una adulta mediana, 51 años. Holden es un adolescente de Pensilvania que quiere ir a Nueva York y que es arisco y que es poco sociable. Yo tengo 51 años, vivo en Perú, no tengo las comodidades económicas que tiene Holden Caulfield y no creo ser arisca ni huraña, me encanta estar con un montón de gente y ser sociable. Y sin embargo, añoro ese personaje, porque en la diferencia, ¿qué encuentro en él? Encuentro en su diferencia afirmación de lo que yo soy, porque él me muestra lo que él es y es distinto a lo que yo soy. Sin embargo, en lo importante nos comunicamos. Él quiere ser el guardián entre el centeno. Para Holden Caulfield, ¿no? Y acá ya tiene que haber una cuestión psicoanalítica, la vida es como un campo de centeno muy alto, donde se suelta a los niños a que corran, sin decirles que al borde hay un precipicio. Y los niños se entregan a correr por ese campo sin saber que van a llegar a ese precipicio. ¿Y qué quiere ser Holden Caulfield? Holden Caulfield quiere ser el guardián entre el centeno, que esté ahí para cogerlos antes de que se caigan. Esa figura para mí es potente, ¿no? Y es altamente generosa. ¿No tendremos que ser de repente todos los adultos un poco guardianes entre el centeno? ¿Cuánto esa memoria tiene que estar desligada de un doble discurso y de una doble moral? Desde una disciplina que no tiene como fin construirlos para que puedan valerse por sí mismos, sino para que respondan a los fines que nosotros tenemos, de las expectativas que nosotros tenemos del mundo, sin mirar las expectativas que puede tener una generación que entra a un mundo completamente distinto desde que nosotros vivimos. Entonces, me une a Holden la diferencia y me une aquel deseo, ¿no? El deseo de decirles a los chicos, sí, mira, esa vida adulta que te ofrezco en realidad también está plagada de un montón de cosas no coherentes, ¿no? El doble discurso de los adultos, ¿no? Hago una cosa y digo otra, ¿no? La decepción que pueden sentir, cómo construyo también la memoria desde la verdad, desde la autenticidad, ¿no? Son cosas que están ahí y que me han llevado a reflexionar sobre todo esto y sobre todo a concluir en que cuando uno tiene una identidad, sabe dónde pertenece. ¿Qué determina la pertenencia? Reconocer cuál es tu identidad, ¿no? En este momento, por ejemplo, histórico, yo estoy viendo algo que no veía en otros momentos. Me recuerdo que cuando yo era más chica, las luchas de las personas en las calles, los ciudadanos, respondían mucho a cuestiones como sindicatos, gremios, ¿no? Todas muy ligadas a la cuestión laboral. En esta nueva generación, yo veo que los grupos van más por afinidad. Están reunidos los que montan bici, están reunidos los que hacen hip hop, están reunidos los que les gusta el reggae, están reunidos las chicas feministas, cada uno se ha ido reuniendo a aquel grupo donde cree que pertenece, ¿no? O donde se siente que pertenece. Esta pertenencia se ha construido desde la seguridad de lo que es la identidad. Hay una identidad que nos hace aterrizar y sentirnos cómodos en un lugar y distintos en otro, ¿no? También esta identidad
es saber quién es uno, ¿no? El oráculo en el templo de Apolo, de Delfos, decía a la entrada, conócete a ti mismo. Esa frase, ¿cómo está en nuestra vida? ¿Qué conocemos de nosotros, que no conocemos? Y es necesario conocerse a sí mismo para saber dónde ubicarse, dónde estar, dónde nos vamos a sentir más plenos. En un mundo donde la información está yendo y viniendo, eh, considero esto valiosísimo. eh, y sí, si me preguntan cómo se construyó Carnaval, de repente porque he podido empezar a mirar y a aceptar de dónde vengo, quién soy, qué deseo, lo que añoro, quiénes me definieron, ¿no? Quiénes me definieron, esa cultura en la que me tocó vivir, y la que valoro, aprecio y protejo y quiero transmitir. Entonces, no sé, son estas reflexiones las que me han traído hoy día para hablar sobre el derecho de los niños a esta identidad, a esta pertenencia. La Convención de los Derechos del Niño es clarísima, es decir, que un niño tiene que tener un nombre, tiene que tener derechos como saber quién lo creó. Hace unos años, antes de la Convención del Niño, no se podía poner el nombre del padre si éste no lo firmaba, y un niño se quedaba sin saber quién había sido su padre. Ahora por lo menos el nombre tiene que ir. La madre está obligada a decir quién es el padre, ¿no? Porque es un derecho de él, saber de dónde viene. Es un derecho saber a qué grupo pertenece, cuál es su lengua, su país, su cultura, su pasado. ¿Cómo transmitimos todo eso desde la literatura infantil y juvenil? Es acercar a los niños al ejercicio concreto de un derecho, ya no solo a que esté enunciado en una convención, sino a que el derecho se realice. Y los derechos han sido creados para ser concretados, no solamente enunciados. Ese es un compromiso que tenemos los escritores, las escritoras, las editoriales y todos los trabajadores de la cultura que estamos inmersos en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Gracias. No sé si hayan preguntas, si hay algo del público que quieran resolver. Rosa, muchas gracias por la profundidad de tus reflexiones. Personalmente estoy conmovida, es muy, muy agradable escucharte y además es mucho más agradable saber que hay consonancias. Me gusta Gracias. mucho esta figura de los recuerdos mediados, que la literatura precisamente nos coloca en esa mediación de los recuerdos del autor que elige un narrador y ver también qué narrador elige y desde qué punto de vista nos está hablando sobre un momento específico de la historia, qué se elige contar. Y aquí pues podemos profundizar muchísimo en la medida que existe una tendencia todavía muy romántica con respecto a la idea de infancia y con respecto en esa vía de no romper esa burbuja paradisiaca en razón a no hacerle daño al niño porque podría impactarle en su psiquis el hecho de contarles, por ejemplo, momentos trágicos de nuestra historia. Y sin embargo, eso es para reflexionar en la medida que ahí está el derecho a que sepan la verdad, porque saber la verdad también es un derecho humano. Y la otra cuestión también, hablando del poder, también hay mucho debate sobre la comunicación literaria que se establece entre un adulto que escribe para un niño, para una niña y para un adolescente, porque también hay un ejercicio de poder y un compromiso estético y a la vez ético. Y aquí sí hay que ser contundentes en la afirmación de la estética en razón a la ética y no menospreciar el intelecto y el mundo afectivo de los niños a darles cualquier cosa, sino que la literatura en sí misma tiene una finalidad estética y el autor tiene que comprometerse a hacer un trabajo porque la literatura infantil es siempre literatura. Me gusta también mucho esta parte cuando hablabas de la diversidad, y a veces también ahí hay un prejuicio muy ignorante, en la medida que
hay posiciones también encontradas en que solamente hay que contarles a los niños relatos sobre nuestro país. Y no es así, también ahí estamos lesionando otro derecho que es el derecho a la diversidad, el derecho a la diversidad de los relatos y el derecho a la diversidad de sentarnos una posición en el mundo y habitar el mundo a través de la literatura. Aquí tenemos varios comentarios de quienes nos siguen en la página del Facebook. Joana Elizabeth dice, el cómo vinculamos la memoria con aquello que leemos y sobre lo que escribimos realmente nos permite identificarnos con nosotros mismos. Luis Eduardo Vivero dice, estimada Rosa, estoy trabajando en un proyecto de memoria e identidad familiar de niños y niñas inmigrantes peruanas que viven en Chile. Estoy pensando en diseñar actividades para que consulten y escriban historias de sus familias en el tema del viaje, del trayecto. Y quisiera preguntarte si me puedes dar algunas guías y referencias para investigar y nutrirme. Eduardo, mira, te digo, en realidad, para mí estimular la escritura, ¿no? En los chicos, tiene que ver con el hecho también de no considerarlos incapaces de hacerlo, ¿no? Hay como una subalternidad, lo digo, o sea, creemos que los niños no pueden hacer cosas. Claro, si yo los voy a medir desde los logros adultos, por favor, las Olimpiadas están por género, porque hay unos que van a tener más habilidades que otros, las peleas de box están por peso, ¿no? Entonces, ponernos en el lugar del niño y saber cómo podemos estimular que salga de él todo aquello que tiene por aportar, porque un niño y una niña tienen para aportar, ¿no? Entonces, Eduardo, te diría que lo primero que tendrías que hacer con ellos es pedirles que construyan su personaje desde el conocimiento de ellos mismos o del personaje que quieran construir. ¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, y acá le dejo a los profesores de escuelas primarias y secundarias algunas de las dinámicas que yo he puesto en mis talleres de escritura creativa. Lo primero que hago cuando llegan los chicos es decirles, bueno, vamos a conocer de quién vamos a hablar. No me interesa todavía decir qué vamos a decir de él o qué le pasó. Me interesa conocerlo. Porque cuando yo escribo, yo lo hago desde mí como escritora. Y estoy hablando desde mi conocimiento. Entonces yo también tengo que conocer a ese al que voy a construir. Entonces empecemos porque los chicos conozcan a su personaje y lo conozcan desde la empatía. Y conocerlo desde la empatía es conocer su pasado. Entonces van a construir una memoria. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué le gusta? ¿Con quién vive? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su lengua materna? ¿A qué grupo social pertenece? ¿Es tímido? ¿Es alegre? ¿Es trabajador? ¿Es ocioso? ¿Es soñador? ¿Es realista? Todo eso me va a servir a mí para construir un ser humano ficticio, pero humano. Es esa humanidad la que va a conducir sola que se explote todo, porque me he conectado humanamente. Entonces, estos chicos van a empezar a escribir la memoria de la migración, ¿no es cierto? Sería bueno, por ejemplo, que en algún momento, y acá lo tomo de una experiencia del libro de Rachel Carson, El sentido del asombro, búscalo, es un libro maravilloso, ¿no? El sentido del asombro, tienes que estimular que ellos se conecten emocionalmente con ese proceso migratorio, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Y lo podemos ver desde la naturaleza. Imagínense que nos sentemos o te sientes con los chicos en algún momento de la tarde a ver cómo vuelan las aves que están migrando porque el clima va a cambiar. Y si alguien puede ver que las aves, que son el símbolo de la libertad, migran porque en un lugar ya no van a poder vivir, ¿van a ser xenófobos de grandes? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no, porque comprendiste que la búsqueda de vida implica el movimiento. Entonces empecemos a reflexionar sobre el movimiento.
yo me muevo constantemente, mi cuerpo ha cambiado constantemente. ¿Qué cambia en el mundo? ¿Cómo se mueve el mundo para seguir siendo mundo y existiendo? Entonces, si eso se da, si la Tierra, y ahí te doy estas reflexiones, si la Tierra gira alrededor del Sol, se traslada, y la Luna, y las galaxias, y las estrellas, ¿por qué tendríamos los seres humanos que negarnos la posibilidad de cruzar una frontera para poder seguir viviendo? ¿Y por qué tendríamos otros seres humanos que negarles las puertas a aquellos que hicieron eso porque necesitaban hacerlo para sobrevivir? Si esa es la fuerza de la vida, el movimiento, ¿no? Es más, si nos quedamos sentados mucho tiempo, como me he quedado sentada yo mucho tiempo, lo más probable es que empiece a subirnos el colesterol, empecemos a deprimirnos, ¿no? Me parece genial, Eduardo, que hagas este tipo de talleres, porque la literatura entonces está funcionando ahí como una herramienta de comprensión de su realidad, de aceptación, ¿no? De afirmación y sobre todo de estima, ¿no? ¿Cómo nos sentimos como migrantes? ¿Cómo recibimos a los migrantes? ¿No? No sentirnos mal por lo que nos pasa producto de las condiciones sociales. De los chicos ahí tienen un montón por aportar y por decir, ¿no? No he tenido una experiencia para específicamente el tema de la migración. He trabajado sí con chicos con problemas de adicciones, que eso está en otro libro que tengo, pero también era un reconocimiento de que sí, de que estoy padeciendo algo, y no estigmatizar, ¿no? La estigmatización es paralizante. Entonces, liberarlos a los chicos de ese estigma de ser migrantes o ser extranjeros, ¿no? Al contrario, es una fortaleza enorme el haber salido de un lugar, el haberte desarraigado. ¿Cuántos chicos, y aquí me imagino que eso debe estar documentado, cuántos chicos y chicas se bloquean su memoria de ciertos años porque se adaptan a otras culturas? Ese fenómeno se da. Y ahí estamos hablando de los derechos del niño. Qué violento, qué violento ser desarraigado de tu cultura y puesto en otra, ¿no? Y en otra que se te impone y se te dice tienes que ser así, y es más, o hasta hablar otra lengua, y es lo que ha dicho Irina, ¿no? No olvidemos los derechos que tienen los chicos de poder tener un acceso a la información real, libre de prejuicios, ¿no? Y aquí el derecho a poder plasmar su condición. ¿Qué los llevó a migrar? Alguien que reflexiona sobre lo que lo llevó a migrar es alguien que después va a querer construir un mundo donde esas condiciones no obligan a migrar a otros. Entonces, si empezamos a ocultarles las cosas a los chicos porque creemos que no están preparados para experimentar esas cosas, estamos haciéndolo desde nuestro temor de que no queremos que se informen para cambiar aquello que nosotros queremos que siga prevaleciendo. Tal vez pueda ser esa uno de nuestros grandes temores. No funciona bien el mundo como estamos para nosotros, entonces que las cosas siguen estando un poco así, ¿no? Pero no, eso no es así, los chicos no son bobos. O sea, pero acuérdense, recordemos cómo éramos a los 10 años, nos dábamos cuenta de todo. Solo que como no teníamos el poder para transformarnos, nos íbamos a jugar, a montar nuestra bicicleta. Pero nos dábamos cuenta de si nuestra mamá estaba triste, de si nuestro padre estaba triste, de si nuestro vecino tenía un problema, nos dábamos cuenta de que si las cosas habían subido, si la economía de la casa había sido alterada, nos dábamos cuenta de si éramos pobres, si éramos acomodados o si no, o estábamos en el medio, nos dábamos cuenta de el trabajo de nuestros padres, qué tan arduo era, qué tan justo era, cómo se les remuneraba. Los niños nos dábamos cuenta de todo eso. Los niños se dan cuenta de todo eso, pero tenemos otros estados mentales, no podemos solucionar esos problemas y vienen esos estados mentales maravillosos a sacarnos del asunto y a decirnos, bueno, que solucionen los adultos, tú vete a jugar porque todavía eso es lo que te toca. Entonces, reflexionar sobre estas cosas desde un lenguaje propicio para los niños es también ayudarlos y reconfortarlos. Que no se sientan que eso que viven solo les pasa a ellos porque tienen mala suerte, hacerlos sentir de que están seguros, de que están protegidos, de que esos problemas se van a superar. O sea, yo siento que
hablar de los problemas, en el caso de la literatura infantil, es necesario, y también es necesario que ese texto que está hablando de problemas al final sea esperanzador. No hablo de final feliz, hablo de esperanzador, de que sepa que la vida va a continuar, se va a transformar y va a depender mucho de cómo nos comportamos, el hecho de que esas cosas adversas cambien, ¿no? Entonces, sí, los niños y las niñas son un universo maravilloso, maravilloso. Y los adultos tenemos esa función, ese deber, ¿no? Es librarnos de prejuicios, primero nosotros. Hay dos tipos de transformaciones acá. Primero, mi transformación adulta, para poder después lograr esa transformación en cómo tratamos a los niños de cara al futuro. No vamos a transformar los derechos del niño en algo real si los adultos no nos empezamos a transformar como adultos. Porque somos los que tenemos el poder. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los niños? ¿Los niños van a tomar el Congreso y van a hacer sus leyes? ¿Los niños van a ir a publicar los libros de plan lector? No. Esa es nuestra cuota de poder. ¿Qué hacemos con nuestra cuota de poder? ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Aquí tenemos, Rosa, otro comentario que también amerita tomarlo en consideración. Es de Doris Agurto y dice: excelente intervención, Rosa, un panorama literario vivencialmente nos han mostrado tus autores lo significativo para ti, y es precisamente cómo se va construyendo nuestra autobiografía como lectores. Otros le llaman nuestro linaje como lector, y que conforman ese tejido de una memoria también estética y un tejido de una memoria con la que finalmente nos conforma una sola red de la memoria como humanos, más allá de la nacionalidad que cada uno tenga y más allá del contexto de producción y de la recepción en el momento en que fue publicado un libro. Y también atendiendo a estas cuestiones de la memoria, es importantísimo también para los adultos que leemos literatura infantil, cuando hacemos mediación de lectura, porque mediamos con todo, así como el escritor escribe con todo, mediamos con todo, y hay una cuestión de tener en cuenta en qué momento se escribió una obra con respecto a lo que se perfila en esa obra y desde qué punto de vista estamos leyendo, porque luego cometemos el gravísimo error de cuestionar con los ojos del presente. Claro, claro, claro. Cuestionar con los ojos del presente algo que fue funcional a otra época es algo mezquino. Yo me pongo a pensar, discúlpenme, 200 años en el futuro, ¿no? Cuando ya alucino yo con que vamos a haber hecho tales avances en biogenética que vamos a durar 500 años, ¿no? O que nos vamos a manipular genéticamente y ya no nos vamos a enfermar. Entonces, esos seres del futuro nos van a mirar y van a decir: ay, pobrecitos, se morían, ¿no? Y de repente, porque se morían, se amaban, porque como se iban a morir tenían que tener ilusiones. Nosotros no nos vamos a morir. Entonces, o nos pueden mirar y decir: le daban toda su plata a alguien, su plata del trabajo presente, a alguien que les prometía hacerlo crecer para que cuando estén viejitos, devolvérselos y puedan tener una pensión. ¡Qué confiados! ¿No? Porque de repente no funcionó el sistema pensionario. O nos pueden mirar y decir: y trabajaban y trabajaban y no recibían utilidades, solo un salario. Estamos hablando de otras sociedades y la propiedad era tan privada que una casa se podía quedar vacía 3 generaciones y en otro lugar tenían que vivir en esteras. O sea, nos pueden mirar así también, porque son otros paradigmas, otros tiempos, una evolución en la comprensión de la realidad. ¿Cuánta de nuestra comprensión de la realidad tiene que ver con nuestros miedos más que con las posibilidades de construir algo mejor? Entonces, eso que se escribió en otro contexto responde a esa realidad, y yo no voy a ser tan severa, ¿no?
de, habiendo tenido la fortuna de haber nacido en un proceso histórico donde por lo menos hay ciudadanos, ¿no? Venir a decir cómo Cenicienta quería ir al baile del príncipe. Pero si era súbdita, o sea, yo la estoy jugando con mis ojos de ciudadano, pero, y de ciudadana, pero la pobre era súbdita, y encima de súbdita mujer, y encima de mujer huérfana. ¿Qué le quedaba a la pobre? Y Entonces voy a encima ir, de claro, huérfana le quitaron el nombre. le quitaron el nombre. Entonces yo de pronto voy a venir con toda mi postura feminista, decir, Cenicienta no es ningún modelo para mí, es de lo peor. Pobre Cenicienta, es lo que le tocó. Al contrario, Cenicienta trató de hacer lo que podía, ¿no? En un mundo terriblemente cruel, que sí tenemos que superarlo, pero era su historia, era la historia que se contaba en los cuentos de hadas, ¿no? Y que responde a una realidad, y debería sacar la enseñanza más bien de eso, más bien de hablar de que ella era así o asá. El cuento de hadas cumple una función. Para mí el cuento de hadas de Cenicienta cumple la función que cumplen todos los cuentos de hadas, hacernos ver que no somos superhéroes. En el futuro sí me pueden decir, ¿cómo creían en los superhéroes? ¿No? Yo miro los cuentos de hadas y en los cuentos de hadas no hay superhéroes. En los cuentos de hadas hay seres frágiles que encuentran buenos aliados. Esa es una gran sabiduría de los cuentos de hadas. Yo estoy sola y viene mi hada madrina. Encuentro en el mundo ratones, encuentro en el mundo una calabaza, encuentro cosas que me van a permitir superar esas limitaciones que tengo y las tomo. Eso está en Blancanieves, está en Pinocho, está en El gato con botas, está en Pulgarcito. Más allá del contexto histórico y de las cosas que puedan y que han sido superadas, lo que yo tomo de esas historias es la sabiduría de decir, cuando salimos de casa, porque todo es cuando salimos de casa, comienzan los problemas. Y una vez que comienzan los problemas, tú no vas a poder resolverlos solo porque no eres superhéroe, así que mira bien con qué aliados te juntas para poder lograr tu meta. Así. Esa es la lectura que yo Genial. le quiero dar. Genial. Sí, nos sirve o nos sentimos respaldados quienes confiamos, creemos y difundimos los cuentos de hadas. Muchas gracias, Rosa. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora si vamos a mirar el tráiler Qué lindo el que tráiler de se me ha carnaval. preparado? Qué lindo. Edson. Qué lindo, carnaval, para seguir extrañándonos de lo cotidiano. Cuando lo cotidiano se vuelve extraordinario, ahí está la literatura. Muchas gracias, Gracias. Rosa. Vamos a pasar con Elisa y luego volvemos un ratito contigo. Gracias, Irina. Rosa, yo siempre quedo, es que eres encantadora, no solo por lo agradable, sino porque encantas. Tu palabra encanta, Rosa. Mi hija quiere carnaval porque ha visto el tráiler. Ahí lo buscamos.
Bueno, solo quiero dar un saludo en nombre de SM, ya para terminar, bueno, ya para casi terminar, contarles que Carnaval dice mucho de la historia personal de Rosa, parte de los referentes que ella, los referentes literarios y culturales y de su propia experiencia vital, los ha plasmado en Carnaval. Ya Rosa seguramente contarás alguito, y bueno, invitarlos a poder trabajar con la conciencia, con la responsabilidad y con el deber que Rosa bien nos ha dicho, para nosotros los mediadores de lectura, los maestros. Ella sigue buscando Carnaval. Solo un saludo, un agradecimiento grande en nombre de SM, y gracias, gracias Irina, gracias a la biblioteca. Quienes no saben, SM y BNP tenemos una alianza muy activa, muy simpática en pos de levantar visibilizar la voz de autores como Rosa, autores peruanos que se dedican a sus letras a los niños y a los jóvenes. Gracias, gracias Elisa. Muchas gracias, Elisa. Rosa, unas palabras para cerrar esta charla. Para cerrar esta charla, nada, decirles que Carnaval es una historia que está inspirada en mi infancia, ha sido un ejercicio de memoria, pero que me dio mucha felicidad, me permitió encontrar respuestas, el final es producto de una respuesta que encontré al haber hecho este ejercicio de memoria, ¿no? Como este ejercicio de memoria en el que hay personajes ficticios y muchos reales, todos mis amigos de la infancia están ahí, al final determinó la construcción de un final para la historia, que era la búsqueda de una respuesta, y eso me da mucha satisfacción. Estoy muy contenta con el libro, lo vuelvo a leer, me gusta mucho Matilde, quiero ser como ella cuando sea viejita, ¿no? Está hecho con amor, espero que lo disfruten, que lo lean. Es una historia de amistad, es una historia sobre las historias, cómo recordar el pasado permite construir un presente en otra generación esperanzador, como esta nueva generación recibe de esas historias un aprendizaje, ¿no? Como los mayores aprenden de los niños a no tener miedo y apostar por los cambios, es algo que me deja mucha alegría y que me gustaría que todos puedan leer. ¿Por qué no? Aquí estoy. Les mentiría si no les digo que tengo más de un padre de familia o madre de familia que me ha comentado que le ha gustado la historia al papá y a la mamá, ¿no? Es más, he tenido por ahí un par de chats con un par de mamás que tenían el corazón roto y que se sintieron así como tomadas por la relación de Rasban y de Matilde, ¿no? Entonces, esta forma de compartir la literatura transversal dentro del hogar, padres, abuelos, hijos, también va construyendo la memoria desde los libros que se comparten, desde los libros que se comparten. Entonces, nada, agradecerle a la biblioteca, Irina, gracias por estar aquí, por tus reflexiones muy valiosas, Elisa, por SM, por todo el cariño, por haber apostado por Carnaval, y a todos los que están presentes, gracias por estar aquí. Tenemos un reto, no nos olvidemos que somos los llamados a construir que los derechos de los niños y las niñas se concreten. Vamos a hacerlos desde la generosidad. Gracias. Nosotros estamos muy agradecidos contigo, Rosa, por tus palabras, por tu sapiencia, por compartir estas profundas reflexiones, por llevarnos más allá de la superficie. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias a la Fundación SM, y agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en este conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención. Todas estas charlas están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución.
Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Les invitamos a las siguientes charlas que se realizarán este mismo día, sábado 28 de noviembre. A las 5:30 de la tarde tenemos la charla y concierto a cargo de Gladys Conde. La charla se titula La primera infancia y el encuentro con el mundo letrado. Entrevista a la autora que escribe poemas y cantos para bebés. Muchas gracias por su participación y nos vemos más tarde. Hasta luego. Chao. Nos Chao, vemos. gracias. Chao.